Ya están todos los ministros prácticamente en Olivos. Daniel Peregrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Nelson. Bien, queríamos compartir estos minutos con usted, inquieto por esta posibilidad de la vuelta de las retenciones. Bueno, vuelve a resurgir, digamos, mal momento de la economía y de la mano de eso, entonces vuelve a resurgir también esta posibilidad que nosotros la descartamos, porque la verdad que ya lo hemos explicado muchas veces. Estuvimos con el presidente, la comisión de enlace hace pocos meses atrás, y lo vimos convencido y vemos convencido a quienes están decidiendo de que no es el camino correcto, que ya se probó con el camino de las retenciones y lo que se logró fue un achicamiento de los productores, del bolsillo de los productores, un achicamiento del interior de Argentina, menos cosechas, menos hacienda, menos de todo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, un incremento de la pobreza. Entonces, nosotros vemos claramente que el presidente tiene en su cabeza la visión positiva, la visión de que necesitamos exportar más, que hay que revertir la balanza comercial, y para eso hace falta exportar más. Y las retenciones son el principal escollo, ¿no? Porque hay que explicar bien que el sector agropecuario paga todos los impuestos que pagamos todos los argentinos, más se nos saca en el puerto, y hay que tener bien atención en eso, en este caso de la soja, el 26% hasta el momento, ¿no? Se le saca del precio, ¿no? Entonces es realmente una injusticia y una detracción con la capacidad exportadora enorme, ¿no? Y eso lo que produce inmediatamente es menor crecimiento, menores posibilidades en todo el interior de Argentina. Entonces, en ese sentido, vemos con preocupación que nuevamente se miren las planillas frías de cálculo, y no se mire todo lo que se genera por detrás, porque miren, está probado, por ejemplo, en el trigo, la última campaña que se hizo con retenciones versus la campaña actual, que tenemos una muy buena siembra de trigo, y esperemos una cosecha récord de trigo si acompaña el tiempo como viene acompañando. Va a haber un 30% casi más de recaudación por vía de los impuestos que son federales, por vía de los impuestos que generan movimiento en la economía, versus lo que podrían haber recaudado por las retenciones, ¿no? Entonces tenemos que insistir en este camino virtuoso de que, se deje generar, que se deje agrandar la torta para después justamente imponer, sacar por impuestos y distribuir. Alejandro Canepa lo explicó muy bien, y lo explica cada mañana, y habló de lo del trigo, lo que se está esperando. ¿A usted le sorprende que hoy siquiera esto sea motivo de discusión en el gobierno? Porque además lo que sí sabemos, y esto lo corroboró Carlos Burgueño, que desde el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, una de las cosas que han pedido es la restitución de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Sí, los equipos técnicos a veces, les falta un poquito de realidad. Los equipos técnicos de un organismo como el Fondo Monetario, que tiene que hacer recomendaciones para muchas partes del mundo, por ahí no tienen especificidades y ven otras cuestiones, ¿no? Y realmente entiendo que estaba escrito. Ahora, yo tuve la oportunidad de tenerlo al señor Caldarelli, quien tiene a cargo nuestro caso. Lo tuvimos la oportunidad de tenerlo en Palermo. ¿Y qué le dijo? 2 horas y media charlando y recorriendo toda la muestra y hablando caso por caso. Él tuvo oportunidad de hablar con muchos empresarios. Se sorprendió de ver lo que es la potencia del agronegocio argentino si nos dejan expresarnos, y entendió que por las retenciones, mirando solamente una planilla de cálculo, se inhabilita la máxima expresión de esta posibilidad que tenemos desde el campo argentino, ¿no? La verdad que lo vi muy permeable. Él estaba muy entusiasmado, quiso incluso venir alguna vez con sus técnicos a tener una reunión en Palermo, o si no con la gente del campo, porque entiende lo que el campo puede aportar y entiende que no es el camino, ¿no? Pero bueno, son recomendaciones que tienen que hacerse. No, junto con esto, por supuesto, la realidad demuestra, y también Carlos lo decía, y repito, Alejandro Canepa lo marca muy bien, esto que ha impactado la sequía, en estos casi 10.000 millones de dólares, ha demostrado lo que el campo pesa, es decir, la ausencia. Para quien no tenía idea de relevancia, dice hoy, si la Argentina contara con ese dinero, por supuesto que la posibilidad de enfrentar la crisis hubiera sido mucho mayor, ¿no es cierto? Y mucho mejor desde el punto de vista de los efectos. Ahora, junto con esto está también la presión impositiva, que eso sí viene aumentando
inexorablemente, ¿no es cierto? Y hay además algunos proyectos sobre ganancias y demás que probablemente vengan en el nuevo acuerdo del fondo. ¿Esto cómo impacta en el sector de la producción, en los productores que no son las cerealeras que exportan, ¿no? No, claramente. Mire, usted bien dice el impacto y como se ha reconocido y como se ha visto, se habla que es más de un punto del PBI que impactó, digamos, en la economía. Pero yo también he escuchado algunas observaciones y me entusiasma ver que también ya se habla de incluso un poco más, cerca de los 2 puntos, con la actividad asociada, con la caída de actividad asociada que tiene el campo. Y eso es lo que queremos explicar permanentemente, ¿no? Todo lo que es el movimiento que se genera a través del campo. Por eso nuestra reiteración de que no tenemos que limitarlo en su máxima posibilidad. Y es un reclamo permanente. Por supuesto, nosotros tenemos, y no por una cuestión de mezquindad, sino, digamos, para ponernos en igualdad de condiciones con nuestros principales competidores del mundo. Si nosotros lo que tenemos que hacer es hacer crecer la torta, tenemos que exportar como camino necesario para hacer crecer la torta, tenemos que estar en capacidad de competencia con el mundo. Y si tenemos costos laborales que prácticamente duplican o triplican a nuestros principales vecinos y competidores en fruticultura, en ganadería, en cualquiera de las producciones, bueno, realmente se hace difícil. Si tenemos costos de combustibles que, por ejemplo, con un gran productor mundial, con Estados Unidos, el costo impositivo dentro del combustible es alrededor del 10%, y nosotros tenemos más del 50% de costo impositivo dentro del combustible, bueno, se nos hace dificultoso, digamos, competir, ¿no? Entonces, eso es una necesidad general de la economía argentina. La presión impositiva es superlativa, medida en términos de comparación de las máximas del mundo, y es para toda la actividad económica. ¿Producto de qué? Y bueno, producto de un gasto público exacerbado, enorme, producto de muchos años de desajuste, de malas políticas, y especialmente de los últimos 12 años del kirchnerismo, que aumentó al Estado a niveles insostenibles. La actividad económica no puede sostener este Estado, tenemos que entenderlo, y a partir de ahí es donde tenemos que hacer los ajustes para que el déficit fiscal se corrija, pero de la manera correcta, ¿no? Carlos. A ver, me pongo en situación probable, ojalá no suceda, pero lunes, martes, ¿no? En algún momento suena el teléfono, le suena el celular, usted ya por el número ya sabe que es alguien importante. Estamos hablando un ministro, el otro ministro, el jefe de gabinete, o más arriba. Lo llaman Chévere, el ministro de Agricultura, ¿sí? Le dice, infelizmente, los números no cierran, es el momento de poner el hombro. ¿Cuál es la respuesta? Sí, eso no ha sucedido. Yo he estado con ministros ayer, estuve 2 veces con el jefe de gabinete. ¿A qué hora? En distintas reuniones, a la mañana o a la noche, una reunión con los abogados a última hora y no ha habido novedades. Estuve escuchándolo al ministro Sica atentamente dentro de su programa que presentó en el Cauce de las Américas, y seguía todo normal en las previsiones que él tenía respecto a la baja de retenciones. O sea, de ese mensaje por ahora no está, y gracias a Dios ojalá no llegue. Pero ¿qué le decimos? Le decimos que el campo ya está contribuyendo. Es decir, haber sembrado 6 millones de hectáreas o más de 6 millones de hectáreas de trigo en medio de todo este desaliento que ha venido siendo producto de la campaña pasada, que perdimos 8.000 millones de dólares, o casi 10.000, como decía usted, Nelson, producto de la sequía. Bueno, en ese contexto de dificultades, sin embargo, se ha sembrado una campaña importante, y vamos a tener una cosecha récord de trigo hacia fin de año, más de 20 millones de toneladas, que van a aportar el doble del Producto Bruto Interno para el interior de Argentina, dentro de lo que es la cadena triguera, que es lo que se aportaba 3 años atrás. Esa es la contribución ya que estamos haciendo. 12.000 millones de dólares que tenemos previstos invertir en estos días, ya se están invirtiendo donde se ha iniciado la campaña gruesa, para poder tener una cosecha, esperemos, récord nuevamente, como vino siendo. Recuerden que cuando cambiaron las condiciones, cuando sacaron las restricciones a las exportaciones, cuando sacaron las retenciones, cuando se volvió a cierta normalidad en la economía agropecuaria, el campo duplicó su producción en muchos productos de trigo, maíz, y tuvo 2 cosechas récord, ¿no? Entonces, ese es el camino que nosotros proponemos, y es lo que estamos contribuyendo ya, no lo que estamos dispuestos, lo estamos haciendo ya. 12.000 millones de dólares que se van a invertir para poder tener una cosecha récord. Hay una argumentación que dice, bueno, pero la devaluación nos favorece, digamos, escuchando, como dice Carlos, todas las voces, ¿no? De lo que dice, bueno, mire, está bien lo que dicen, está bárbaro, pero con esta devaluación la potencialidad exportadora lo favorece ampliamente. ¿La respuesta? No, mire, ahí hay que tener detalle sector por sector. A ver,
Hay sectores que tienen costos en dólares porque consumen insumos como fertilizantes, como agroquímicos. Usted sabe que los agroquímicos ha habido todo a nivel mundial una movida, especialmente en China, por los temas ambientalistas, y han aumentado en dólares cerca del 15-20% los herbicidas en dólares. Eso lo tenemos que pagar en dólares. Tenemos una cantidad de costos que están dolarizados y los ingresos muchas veces están en pesos. Hablemos claramente de los cerdos o de la leche, de la lechería. La lechería, más del 80% de lo que se produce se vende en el mercado interno, un mercado interno que está complicado, que no tira. Y a partir de ahí se venden pesos. A partir de ahí tenemos costos en dólares. Entonces ahí se puso un descalce que realmente hace que estén en la situación que está la lechería o los cerdos. Otros sectores, las economías regionales. Bueno, las economías regionales, con el dólar que teníamos hace unos meses atrás, no podían asomar la cabeza en ninguna parte del mundo a ofrecer nada porque no daba el número, no estábamos competitivos. Hoy, con este tipo de cambio, empiezan a ser competitivos y hay que reestructurar una cantidad de cosas que tienen que ver con infraestructura, con logística, para poder competir en el mundo. Pero se les abre una puerta enorme, porque las economías regionales generan mucho empleo, ¿no? y generan mucho desarrollo local. Más del 80% de lo que en general el campo produce queda radicado en el lugar, no sale, digamos, a cuentas en el exterior, queda ahí. Entonces, los cereales, como le digo, tenemos combustibles en dólares, herbicidas en dólares. Entonces hay que ver cómo recuperan esos costos versus lo que ha sido la devaluación. Estamos acostumbrados a tener devaluaciones enormes que después se terminan erosionando porque la inflación, que es el principal flagelo, se lo come. Estamos con Daniel Pellegrini, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Vamos a la pausa, tenemos 2 preguntas más para compartir con nosotros. Y ya seguimos. Nelson Castro está en radio.